la actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Ya estamos de regreso con nuestra sección Hablando con los expertos. Uno de los objetivos principales de este espacio es llevar información de primera mano y de manera precisa sobre esas quejas que a veces escuchamos de oída y términos muy técnicos que no sabemos qué son. Y para ello hoy tenemos como invitado a la doctora Carmen Encarnación, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Y precisamente desde ayer viernes se está celebrando aquí en el país una jornada internacional sobre la muerte súbita, y de eso ella nos hablará en esta mañana. Buenos días, muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de participar este sábado en Vive Sano. Pues bien, como dices, estamos celebrando en la actualidad, ayer viernes y hoy sábado en el Hotel Jaragua, nuestra primera jornada internacional de muerte súbita. La muerte súbita, doctora, a veces escuchamos el término y nos quedamos pensamos, alguien que murió de repente sin explicación. ¿Es lógico que piense el ciudadano común que esa es la causa de la muerte? Es así, o sea, la muerte súbita se define como aquella que ocurre, que acontece en una persona que se encontraba en condiciones estables, o sea, un paciente que aparentemente estaba sano y en la última hora sin haber tenido ningún síntoma, en una hora pues el paciente falleció, o en aquel paciente enfermo que estaba estable y que una hora después de haber estado estable pues presentó un episodio de muerte súbita, o aquel paciente que fue visto por testigos hace 24 horas en condiciones estables o sano y fue hallado muerto. Esa es la definición de muerte súbita más actualizada. ¿Hay algunas causas o factores predisponentes que influyen en esta condición? Bueno, es importante que la población sepa que la muerte súbita cardíaca es la causa más frecuente de muerte en cualquier parte del mundo. Es más frecuente que otras causas de mortalidad juntas, como son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y la enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Es mucho mayor. La causa más frecuente de muerte súbita en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Dígase la hipertensión, la enfermedad coronaria, que es con mucho la causa más frecuente, y los accidentes cerebrovasculares. ¿Y en el país cómo andan esas estadísticas? Bueno, realmente no tenemos estadísticas de muerte súbita cardíaca en el país, porque la muerte súbita cardíaca no forma parte del diagnóstico que se coloca en las actas de defunción. Estamos luchando para eso, para lograr que el Ministerio de Salud Pública pueda admitir a la muerte súbita cardíaca como un diagnóstico, para a partir de ahí poder tener estadísticas. Sin embargo, si nosotros extrapolamos estadísticas de otros países con características epidemiológicas parecidas a las nuestras, podemos decir que en la actualidad en la República Dominicana se mueren cada año de forma súbita entre 7.500 a 10.000 dominicanos pierden la vida. Bueno, esa es una cifra bastante considerable y alta. Y entonces, ¿cómo se manejan esos factores predisponentes? Me imagino que hay una condición hereditaria, una condición del estilo de vida. ¿Cuál de ellas incide más en que la persona pueda ser víctima de muerte súbita? Bueno, como sabemos que la causa más frecuente es la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebrovascular, y obviamente hay una relación muy importante entre esas enfermedades y lo que es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol elevado, la obesidad, el hábito de fumar. O sea que son factores de riesgo que predisponen al desarrollo de enfermedad cardíaca o cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular obviamente predispone al paciente a tener un episodio de muerte súbita. Es decir, que por ende hay una condición también genética que puede incidir en que la persona tenga muerte súbita. O sea, cuando heredamos de nuestros padres hipertensión, diabetes, y de hecho cuando nuestros padres fallecen prematuramente, cuando nuestros padres fallecen antes de los 65 años, debemos prestar especial atención a nuestra salud, porque posiblemente vamos también nosotros a tener un episodio parecido al que ellos tuvieron. ¿Y qué puede hacer el individuo para desaprender ese estilo de vida que ya tiene marcado y no ser víctima de estas quejas de salud? Lo primero es que el dominicano debe cuidarse más, y uno de los objetivos
es que puedan acudir a sus chequeos preventivos a tiempo, por ejemplo. De hecho, que sean preventivos los chequeos. En el hombre, donde la muerte súbita puede aparecer a partir de los 35 años, es importante que en el hombre aparece un poco más tarde en la mujer. Que en el hombre, sí, aparece más tarde en la mujer. Cuando la mujer se hace menopáusica, que pasa la menopausia, entonces se iguala en cifras al hombre, pero la muerte súbita es más frecuente en los hombres y aparece más temprano. Es importante que a partir de los 35 años empiece a hacer sus chequeos regulares con el especialista, que se mida sus colesteroles, la glicemia, sus niveles de tensión arterial o de presión arterial, que sepa cómo está su electrocardiograma, si hay un hallazgo que pueda llamar la atención, que permita a ese médico ir más allá y detectar un trastorno que más tarde pudiera llevar a que ese paciente o esa persona tenga una muerte súbita. ¿Cómo puede manejar el individuo esos picos de la hipertensión, sobre todo, que no presenta ningún síntoma, sin embargo está ahí silente y atacando su salud? Por eso es que es importante el chequeo preventivo, porque es importante que la población también sepa que la mayoría de las personas con niveles de presión arterial elevados no tienen sintomatología, no la tienen. Si usted viene de una familia de padres hipertensos, hermanos hipertensos, es importante que acuda al chequeo preventivo a los 35 años si es hombre. Y de hecho, si no viene de familia, es bueno también que lo haga, porque muchas veces las enfermedades empiezan con una generación, que es la generación actual. Aunque mis padres no hayan sido, además el estilo de vida de hoy compromete mucho lo que es la aparición de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué esa incidencia en hombres, doctora? ¿Porque se cuidan menos que las mujeres, bueno, o se arriesgan más? Realmente las mujeres tienen protección hormonal contra las enfermedades cardiovasculares. Las hormonas sexuales protegen a la mujer mientras está en etapa productiva. Después que pasa eso, entonces la mujer también cae en el mismo riesgo del hombre, porque las hormonas sexuales femeninas protegen contra la enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles recomendaciones le sugiere usted a las personas que nos ven en este momento para que puedan evitar ser víctimas de afecciones cardiovasculares y por ende de muerte súbita? Bueno, mira, hay un grupo muy importante de pacientes jóvenes que hemos escuchado en los últimos años que caen en el campo de fútbol, en el campo de tenis, pacientes que están todavía en la etapa escolar, que tienen episodios de muerte súbita, aunque no es un grupo de pacientes donde la muerte se presenta con mayor frecuencia, pero son personas que tienen trastornos genéticos, o sea, que tienen un gen que lo heredan de alguno de los padres, que los lleva a tener episodios de arritmias malignas que llevan también a muerte súbita, y hay que prestar especial atención. Le aconsejamos a las personas chequearse prematuramente, pero también le aconsejamos a los médicos que tienen un paciente en el frente, que siempre que tengan la oportunidad de chequear a un paciente, no importa la razón por la que ese paciente haya ido a la visita con el médico, le hagan una historia clínica enfocada también en lo que es la salud cardiovascular, le manden un electrocardiograma, le manden los colesteroles, la glicemia, ayuden a controlar su peso si son sobrepeso. Le aconsejamos a todas las personas que mantener un estilo de vida sano o cardio saludable es lo que nos va a alejar de tener enfermedades cardiovasculares. La actividad física regular, por lo menos 40 minutos de ejercicio todos los días, aunque sea 5 días a la semana. Una dieta adecuada, baja en sal, baja en grasa y con los carbohidratos controlados va a permitir que una persona pues aleje lo que es la obesidad, lo que es la diabetes, lo que es el colesterol elevado, y por ende va a alejar también esas enfermedades y la muerte súbita. Vamos a continuar, doctora, hablando de este tema luego de una pausa comercial. Ustedes no se muevan de ahí, ya regresamos. Ya es Navidad, señores, época para agradar a aquellos que ocupan un lugar importante en tu vida personal y laboral. En Nelares tienen una variedad de opciones en vinos y canastas para todos los gustos y presupuestos. Llame y pida su catálogo al 809-238-5681. Nelares, bebidas y alimentos de primera calidad.
La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelsegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Asesoría editorial en medios impresos, manejo de relaciones públicas, corrección de estilo de sus documentos, planificación de medios, consultoría en producción y difusión de espacios para prensa escrita, radial, televisiva y digital. En Gutimor estamos para servirle. Llámenos 809-882-2134 y 809-285-7808. Continuamos hablando con la doctora Carmen Encarnación, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y hoy abordamos el tema muerte súbita. Doctora, antes del cambio, usted hablaba de que vemos como deportistas a veces caen en los campos de fútbol, en el juego de baloncesto y demás, y uno se pregunta, sin conocimiento de fondo, dice, pero una persona que está sana, hace ejercicios, no siempre entonces quien está en condiciones estéticamente que parecen saludables, necesariamente están sanos. Eso es correcto. Fíjate que esos atletas juegan fútbol, juegan cualquier deporte de alto rendimiento y lo han estado haciendo durante un tiempo sin que exista ninguna enfermedad. Inclusive hay muchos de esos atletas que han sido estudiados, ¿verdad? Y durante los estudios no se ha detectado ninguna patología cardíaca que pueda hacernos pensar que puede tener una muerte súbita, sin embargo la pueden tener porque hay trastornos que no se detectan en los estudios convencionales, pero que están ahí, que son genéticos. Esos trastornos los traemos en nuestros genes, de nuestros padres, por eso es importante siempre investigar quiénes de nuestros familiares cercanos murieron de forma súbita, siendo jóvenes. Porque si tenemos padres que hicieron una muerte súbita a los 35, a los 40 años, o hermanos que han fallecido súbitamente, lo correcto es estudiar a toda la familia, porque posiblemente algunos también tienen algún trastorno que lo va a llevar a tener una muerte súbita prematuramente, y eso es lo que le pasa a los atletas. Te aseguro que esos atletas que hacen esa muerte súbita no estaban sanos, aunque aparentaban. Y aunque los estudios convencionales fueran negativos, tenían un trastorno importante que los llevó a tener un episodio de muerte súbita. Aunque estamos hablando de muerte súbita, y usted trata la parte también de los jóvenes que se afectan a temprana edad, hay una condición, una acción más que todo que preocupa, el abuso de ciertos medicamentos que hay en el mercado que se usan para ayuda de la estimulación sexual y demás, y hay jóvenes que están abusando de ese uso. ¿Qué recomendación usted le da? Bueno, en cuanto a los estimulantes sexuales, no podemos decir que exista una contraindicación absoluta para el uso de ellos. De hecho, hay que individualizar a cada paciente. Obviamente hay pacientes que por su condición de base, de salud, enfermedad de las arterias coronarias, que han tenido un infarto, que son hipertensos no controlados, hay que tener un control y debe ser un médico, su cardiólogo junto con su urólogo que deba prescribir y ver si ese paciente está en bajo riesgo o tiene un riesgo elevado de hacer un evento si toma estos estimulantes sexuales. Pero en sentido general, la estimulación, asumir estos medicamentos para la ayuda de la actividad sexual tampoco tiene una contraindicación. Obviamente aconsejamos a que el uso no sea excesivo en cuanto a las dosis establecidas para que un ser humano la pueda usar. Y que no vaya donde el dependiente de farmacia, sino que primero consulte a su Si médico. es un paciente con factores de riesgo y aunque no lo sea, si es un paciente que va a empezar a iniciarlo, que se haga un buen chequeo para saber si no hay algún daño o alguna enfermedad que no hemos detectado que pudiera llevar a tener un episodio de muerte súbita. Doctora, ¿qué se está viendo hoy en la realización de la jornada internacional de muerte súbita? ¿Cuáles son los exponentes? ¿Cuáles temas se están tratando? Bueno, tenemos algunos invitados internacionales desde Argentina, Venezuela, y tenemos muchos interesantes expositores locales.
el doctor Pedro Díaz Ruiz, Wilson Ramírez, el doctor Pedro Ureña. Electrofisiólogos también tienen una importante participación, como lo son el doctor David Hernández, que viene desde Santiago, está el doctor Juanico Sedano, Fernando Vidal, el doctor Fran Valdés, una servidora también ha tenido participación como conferencista. En sentido general, varios cardiólogos de la producción nacional que son muy buenos, como el doctor Bolívar Tejada, por ejemplo, la doctora Alexandra Paulino, la doctora Pura Enríquez, pues han estado apoyándonos y participando en esta jornada interesante. Qué interesante que todo ese conocimiento que ustedes tienen adquirido lo compartan con los estudiantes de término y ya con los médicos que están haciendo residencia y demás los diferentes centros de salud del país. Así es. Doctora, gracias por su compañía. Usted sabe que este espacio es suyo. Y para cerrar, a modo de recapitulación, con el permiso suyo, vamos a colocar un video que habla las causas, consecuencias, factores de riesgo, como recopilando todo lo que usted ha dicho sobre la muerte súbita. A la orden. Señores, gracias por la compañía y cerramos con este video. Hasta la próxima semana.